Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario de actualización de reparación integral del daño y el proyecto de vida. Muy contentos de tenerles en estos espacios para discutir algo que, si bien ya está definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy estaremos revisando cuáles son estos criterios que debe contemplar pues el derecho a la reparación del daño. Pues es bien necesario dialogarlo porque en la práctica a veces resulta difícil de elaborar un plan o difícil de pensar cómo podemos materializarlo, ¿no? Propiamente desde la solicitud o las peticiones que se hacen para pues poder abarcar de manera detallada todo lo que ofrece y requiere una persona mediante la figura de la reparación integral del daño. En esta primera parte les estaré acompañando. Yo soy criminóloga forense, he estudiado pues derechos humanos y me dedico a la práctica como perito independiente, a participar en casos de graves violaciones a los derechos humanos, acompañando a abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas y todo tipo de profesionista en el sistema de justicia, y acompañando pues a personas acusadas. También colaboramos con las defensorías de oficio, pues mediante asesorías o consultorías técnicas forenses, en donde pues tenemos este acercamiento, este intercambio de información, en donde nosotros como forenses independientes hacemos revisión integral de lo que está en la acusación hasta ese momento y hacemos sugerencias tanto de investigación como de estrategia de litigio para las personas que están llevando la representación judicial, para garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada y el acceso a la justicia. Y muchas de las recomendaciones que nosotros brindamos en casos tienen que ver con que desde que se está ofreciendo una prueba pericial, por ejemplo, o que se hace una solicitud a las autoridades cuando una persona ha sufrido alguna afectación y esto llega al sistema de justicia, pues tenemos que dialogar entre operadores para poder llevar a la materialización el ejercicio de ese derecho de reconfigurar, de restituir lo que la violencia ha afectado en la vida de las personas, ¿no? Y pues bueno, sobre esa situación estaremos revisando los primeros conceptos en esta primera sesión, y posteriormente les acompañará el experto en psicología forense, experto en derechos humanos también, Aurelio Coronado, que nos va a estar hablando o presentando una serie de casos en los que hemos participado desde el Instituto Ciencia Aplicada como peritos para poder acceder a una reparación del daño, para que ustedes conozcan cómo en la práctica, digamos, estas pautas que veremos de manera teórica se representan y se van a diferenciar, se van a adecuar de manera particular a las necesidades de cada caso, ¿no? Si bien hay una serie de directrices o lineamientos generales sobre la reparación del daño, pues justo el derecho a la participación de las víctimas es para que se pueda expresar durante el procedimiento judicial, durante las investigaciones y las pruebas aportadas, todo aquello que sea necesario para comprobar el daño. Bien, o para, como sucede en consideraciones de graves hechos de violaciones a derechos humanos, como detención arbitraria o ilegal, tortura, violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Feminicidios, crímenes contra defensores de derechos humanos, etcétera, pues se asume que violan derechos esenciales como a la vida, a la integridad, y se presume el daño, ¿no? Esto es importante. El daño, cuando hay una situación de esta naturaleza, no se tiene que comprobar, ¿no? Es claro que algo horrible ha sucedido y que va a haber afectaciones particulares a la vida de las personas. Pero ¿cómo lo explicamos y cómo lo llevamos al sistema de justicia para poder visibilizar eso? Bueno, ahí les va. Primero, hay que decir que el sistema de justicia debe y reconoce que su obligación es estudiar los casos con los detalles particulares que caractericen a cada uno de ellos. Es
como un poco, digamos, si lo comparamos, por ejemplo, con hacer un diagnóstico, ¿no? En materia clínica, la reparación integral del daño y el acceso a la justicia requieren también un enfoque diferencial o un diagnóstico, una lectura de realidad diferenciada, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Pues que los operadores del sistema de justicia y las investigaciones que se hacen, la manera en la que se realizan estas investigaciones o las medidas que se solicitan, por ejemplo, cautelares o de protección, tienen que atender a las necesidades de la población específica que está viviendo esa violencia. Por ejemplo, piensen ustedes cómo el fenómeno de las desapariciones forzadas ha hecho que muchos familiares vivan amenazados, hostigados o extorsionados por, pues, terceros, ¿no? Que no sabemos quiénes son, simplemente porque ellos participan, pues, en su proceso de justicia. Ellos van a las instituciones y procuran y buscan, pues, que se avance en la integración de la investigación y sobre todo que se avance en la investigación para encontrar a la persona de manera inmediata y con vida, ¿no? Pero, a pesar de que tenemos un mundo muy desafortunado de personas que están viviendo la desaparición de sus familiares, cada una de esas familias sobrevivientes va a tener un reto por delante que no es, cosa minúscula, ¿no? Tenemos, por ejemplo, personas de la tercera edad que tienen nietos sobrinos o hijos, por ejemplo, que cuidar porque sus hijos han desaparecido. Entonces, tenemos personas de la tercera edad, quizá con alguna discapacidad, cuidando ahora y garantizando el derecho, pues, a una vida, ¿no? Al proyecto de vida, al desarrollo de niños, que ya no tienen a sus cuidadores, que han sido desaparecidos, por ejemplo, ¿no? O niños víctimas de violencia sociopolítica, conflicto armado, las personas que desafortunadamente son reclutadas también pues para actividades ilícitas, dejan atrás una historia. Y esa historia es la que se tiene que contar, es la que se tiene que conocer cada vez que hay una afectación. Entonces, lo que necesitamos hacer es escuchar esa historia de vida de las personas involucradas en la situación de violencia que se está investigando y hacer preguntas sobre cómo el fenómeno ha afectado su dinámica, por ejemplo, su economía familiar, los roles, que hay en la familia, las tareas de las que cada quien se encarga. Mucho de lo que observaremos también es que, por ejemplo, la violencia afecta el patrimonio, la economía y las redes se fragmentan. Por ejemplo, en casos de fallecimientos, ¿no? En casos de desapariciones, en casos de reclutamiento, pues la realidad es que los sobrevivientes, ¿no? Que son los familiares, los que quedan después de la tragedia, no tienen dónde caer parados. Y entonces, conforme el duelo, ahí va enraizándose junto con un proceso judicial que no responde, no atiende las necesidades de un duelo traumático, por ejemplo, un proceso judicial que te hace repetir y tener que estar yendo una y otra vez a las oficinas para pues que se avance en la investigación, por ejemplo, ¿no? Por el mismo hecho de hacer presencia y hacer presión, ¿no? Por así decirlo. Pues eso ya te afecta a ti de manera diferenciada. Quizá las personas que tienen que estar correteando a los operadores en el sistema de justicia tienen que dejar de hacer otras cosas, ¿no? No pueden sacar más tiempo del que hay, del que tienen, y tienen que encontrar la manera de sobrevivir y de generar ingresos para su subsistencia, para continuar en la búsqueda de la exigencia de justicia. Por ejemplo, en Ciudad de México, ya tiene varios años, hay un campamento permanente de tiendas de lonas y de, pues sí, ¿no? Como plásticos en un parquecito público de la Ciudad de México, en donde algunos padres y familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, ¿sí? Aquellos desaparecidos en el 2014, familiares siguen acampando de manera permanente en ese parque
para poder estar yendo a las instituciones de procuración de justicia todos los días para ver qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me necesitan? Si aquí tengo que estar, básicamente, aquí voy a estar. ¿Y qué pasó con su vida en el lugar de donde ellos eran originarios? Bueno, em, los lugares que ellos tienen, por ejemplo, muchos se dedicaban a la agricultura, pues ya no se pueden trabajar porque para poder tener, para poder cosechar, pues necesitas estar ahí, ¿no? Para sembrar en cierto momento del año, para regar, para fertilizar, para retirar hierbas, etcétera. Entonces, esas tierras, pues, ¿no? Que antes eran el sustento y eran el modo de vida y que definían la identidad de las personas, se acabó. ¿Cómo le hacemos con ellas para pedirles una reparación del daño? No se les va a regresar la vida de agricultores que antes tenían antes de que esta desgracia ocurriera, ¿no? Y es probable que sobre eso tengamos que trabajar. Entonces, hay una resistencia, ¿no? De los operadores y pues ante el dolor humano también, de reconocer eh, que si, que si estas cosas suceden, necesitamos actuar en colectividad con las personas que están viviendo estos procesos, porque lo estamos viviendo nosotros con ellos también. O sea, no son personas que asisten a una oficina para contar un pedacito de un problema de su vida, como por ejemplo, me cortaron la luz, ¿no? Y hoy no pude licuar chiles en la licuadora. Y ese fue mi problema del día. Vienen personas al sistema de justicia que te dicen, vivo violencia familiar o sospecho que están abusando de mis hijos o soy yo la persona que ejerce la violencia, ¿no? Tengo un problema de abuso de sustancias, por ejemplo. Tengo muchas dificultades para vincularme con los demás, siempre termino en problemas y de alguna u otra manera termino agarrándome a golpes con la gente. Ese es mi problema en la vida, ¿no? Estoy muy enojado. Algo me ha eh, hecho tanto daño que es la única manera y el único sentimiento que tengo que expresar. Y además crecí en un contexto en donde pues se gana a veces con cierta forma, ¿no? En la que actuamos. Entonces, el enfoque diferenciado en la reparación es hacer un traje a medida de lo que la persona o comunidad requiere para que recuperen la esperanza de continuar con un proyecto de vida que ahora va a ser totalmente diferente, pero que recuperen las condiciones de dignidad, ¿no? Por acá leo a Suset. Dice, hola, buenas tardes a todos. En ese caso, maestra, estamos hablando de reparación del daño como víctimas indirectas. Sí, correcto, familiares, por ejemplo. En ese caso, ¿también cabe el proceso de reparación del daño? Sí, de hecho, lo que se ha estado diciendo incluso, ¿no? Desde los colectivos y que es un derecho, acuérdese usted, el derecho a la reparación integral del daño es un derecho humano, ¿vale? Este derecho no puede ser condicionado a una resolución judicial, ¿ok? Es decir, no ponemos en práctica o empieza a ejercerse el derecho de reparación de daño hasta que haya una sentencia que diga que está condenada tal persona a tal cosa por lo que hizo. Eso solamente es una resolución judicial para poder referir que estamos acercándole el derecho a la reparación del daño a la persona es desde que está en contacto con el sistema de justicia. Desde si no quiere denunciar, pero te está diciendo que está en un hospital público porque está viviendo violencia y se quiere atender y no quiere denunciar, su derecho a la reparación del daño es que en el servicio público de salud le den asistencia sobre la violencia familiar, por ejemplo, y además la asistencia médica, pero le acerquen con, mira, este es el procedimiento, esta es la situación que se está viviendo, estas son las instituciones, conócelas. De hecho, por eso, pues, por ejemplo, los centros de salud tienen información del violentómetro, por ejemplo, ¿no? Que es parte de la norma oficial de salud para difundir que las situaciones de violencia son un problema de salud. Y entonces, aunque esa persona no llegue a denunciar y nadie sea sentenciado, tiene derecho a que se le repare, ¿no? Es decir, algo se ha roto.
Esa forma en la que yo vivo no me garantiza vivir dignamente y no me garantiza vivir otro gran derecho, que es el derecho a una vida libre de violencia. Claro que los familiares de personas desaparecidas están viviendo violencia, ¿no? Están viviendo el terror, están viviendo la angustia de la incertidumbre, por ejemplo. Y vivir, eso no es vivir. Entonces, ¿qué necesitan esas personas? Apoyos. ¿Cuáles? Todos, los que se puedan verificar y abarcar. Por ejemplo, ya esta persona tiene que, los familiares, ¿no? Tienen que empezar a trabajar otra vez y son personas de la tercera edad porque se quedaron a cargo de niños, niñas que necesitan, pues, ingresos, ¿no? Seguir generando y entonces, pues, ahí más o menos nos organizamos, ya pusimos una tienda, de ahí sale algo, pero pues ya yo ya estaba descansando, pues, ¿no? Ahora me toca chambearle hasta que estos niños, cuando menos, tengo el compromiso, hasta donde yo pueda, de darles educación, ¿no? Entonces, reconfigura toda la dinámica familiar. ¿Qué necesitarían esas personas? ¿Por qué no se les dan apoyos del Estado? ¿No? O sea, por ejemplo, es una persona de la tercera edad. Existen ahora los apoyos a las personas de la tercera edad de los programas nacionales, ¿cierto? Sí. ¿Son ellos viables, aptos para participar de esos beneficios? Sí. ¿Quién hace ese trámite? Pues las comisiones de víctimas, ¿no? Trabajo social, asistencia social, Secretaría de Bienestar. O sea, nosotros somos facilitadores, pues, ¿no? Esa persona no sabe que puede recibir asistencia a un derecho humano que es la salud. No tiene, no pertenece a una empresa, no paga cuota de servicio de salud pública, no tiene servicios de salud. Desde que desapareció su familiar, tiene diabetes y no se ha atendido porque no tiene seguro. Y esa persona ya hizo su denuncia y todo, ¿no? Pero esa persona no se le va a mejorar la salud si no tiene acceso a ella, ¿bien? Entonces, nos vamos a esperar hasta que encuentren a la persona desaparecida y le dicten sentencia a los que lo desaparecieron para que esta persona tenga derecho a su tratamiento por diabetes. No. Y ese es el error del sistema, pues, ¿no? O sea, pensar que el derecho es un resultado y no el camino, no el proceso, pues. Por acá, dice Guillermo, el trabajo real viene de los colectivos sociales. Sí, hay muchísimo que se está haciendo desde los colectivos porque sí, pues son los que visibilizan las condiciones vividas, sufridas, y por ende las condiciones necesarias para establecer puentes que reactiven esta posibilidad de acceder y de ejercer el derecho, ¿no? Entonces, digamos que desde el sistema de justicia latinoamericano, la reparación del daño tiene por objetivo restablecer en medida de lo posible, así lo define tal cual, haciendo alusión a que sabemos que por situaciones horrendas de la vida hay cosas irreversibles que no van a poder, es inhumanamente posible, pues, quitarle ese dolor a esa persona por lo que le ha sucedido, pero sí es humanamente posible brindarle asistencia y brindarle acceso, por ejemplo, a un tratamiento basado en trauma, ¿no? Que esta persona tenga un espacio digno, acompañado por profesionistas que validen, que abracen, que acompañen su dolor, porque desafortunadamente el sistema y los operadores tampoco pueden hacer eso, ¿no? No hay una figura propiamente, se les suele mandar, por ejemplo, a terapia psicológica. Sin embargo, esta puede pedirse en la reparación del daño, ¿no? O que mientras, se le da ese derecho, como reparación del daño, esta persona no necesita un psicólogo cualquiera. Necesita un profesionista que, por ejemplo, esté especializado en duelo traumático o, duelo cuando hay una persona desaparecida, que es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos colectivos de personas que se unen para, hacer, búsquedas? Ellos y ellas todos los días, todos los días, todos los días se tienen que organizar como grupo para ver, los reportes que han salido,
hacer investigación por su cuenta, ir a verificar la zona, a ver, estudiar el territorio, qué tan peligroso es, porque les han pasado un reporte de que ahí puede haber un hallazgo, quizá, y entonces tienen que contactarse con las autoridades y tienen que estar en contacto con las personas que se supone que están filtrando esta información y tienen que ir a ver si, y entonces tienen que hacer la excavación, ¿no? Y al final del día, a su casa están regresando una serie de personas que dedicaron su mañana y su tarde a cavar en el suelo, buscando y encontrando personas fallecidas, personas que han muerto en estas condiciones, pues, de inhumación, clandestina. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? No importa. No importa porque, pues, imagínese que ese sea su trabajo de todos los días. ¿Cómo va a estar usted a la semana? Física y emocionalmente. ¿Cree que usted pueda dormir bien? ¿Cree que usted tenga apetito? ¿Cree que usted no va a tener problemas gastrointestinales, por ejemplo, no? ¿Cree que usted no va a entrar en depresión? ¿Cree que usted no va a esperar cada búsqueda, encontrar a la persona que usted está buscando y decepcionarse de no encontrarla, ¿no? Y sentirse mal por encontrar una persona que no sabe quién es, pero que está ahí, pero sentirse bien porque al menos ya encontraron a alguien y la familia de esa persona va a descansar. Y eso es lo que se vive todos los días. Ahora, esa es la experiencia del colectivo de búsqueda, no digamos, o sea, es pura búsqueda, no digamos entonces cuál es la experiencia de los colectivos de búsqueda del contacto con el sistema de justicia. Si usted los entrevista, le hacen un libro, ¿no? Capítulo uno, capítulo 2 de la bronca en el acceso a la justicia. Entonces, todo lo que suceda en el acceso a la justicia también se pide para reparación del daño. Por ejemplo, que hubo una persona que hizo un comentario horrible en medios de comunicación sobre el caso, por ejemplo, ¿no? Y que esa entrevista pues atenta en contra de la dignidad de la investigación, por ejemplo, de la víctima que está desaparecida. Pasa mucho con mujeres desaparecidas o personas desaparecidas que las autoridades brindan pues ciertos comentarios eh, insensibles, ¿no? Como si la persona que está desaparecida nunca fuera a enterarse que están diciendo eso de ella, o no fuera a quedar un registro de que lo último que se supo de esa persona fue lo que dijo ese servidor público al respecto, por ejemplo, ¿no? Y lo que no se va a saber es la verdad de lo que le pasó y de quién fue y dónde está. Pero lo que sí se sabe es que la última vez que andaba, ejerciendo su derecho a la libertad, se fue y se alcoholizó, por ejemplo. Entonces, ¿qué quieres tú como familiar? Pues que esa persona te ofrezca disculpas públicas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que antes de que avancemos con una sentencia, el funcionario público a cargo de esta institución ofrezca reconocimiento de que la regó porque lo que dijo fue hiriente, ¿no? Porque lo que dijo nada abonaba a la situación de localización de mi hija, por ejemplo. O yo quiero, de plano, solicito la destitución de este funcionario público. O sea, usted póngase creativo, ¿no? Una cosa es que se pueda pedir, la otra cosa es que se haga, eso es lo importante, ¿no? Que se haga, pero todo se puede pedir en términos de que la víctima obtenga restitución, es decir, de alguna manera tratar de propiciar las condiciones necesarias para regresarla a su situación, eh, pues de bienes y de patrimonio anterior por compensación de daños materiales. Por ejemplo, personas cuyas propiedades fueron utilizadas para actividades delictivas no sabían, son cateadas, son aseguradas y lo que se solicita es que se le devuelva el inmueble una vez que ya se hayan agotado las actividades, ¿no? Pero que le den chance de retomarlo y aperturarlo, por ejemplo. La restitución, por ejemplo, pues sería en términos de, oye, yo estoy perdiendo la oportunidad de generar mi ingreso económico porque no estoy abriendo mi local
porque aquí ocurrió un tiroteo, no sé, ¿no? Como estas situaciones horribles que están pasando en Querétaro, en Chiapas, en Guerrero, en Guanajuato, ¿no? ¿Y qué es lo que pretenden también? Es siempre toda situación de violencia va a implicar una afectación a la economía de esa persona. Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo le haces para salir de una situación emergente? Como tú puedas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que buscar o verificar cuando hablamos de indemnización? Pues que, por ejemplo, esta persona se tuvo que endeudar y pedir un crédito que no ha terminado de pagar, lleva 10 años tratando de pagar ese crédito porque lo tuvo que pedir porque si no, no tenía para el funeral de su hijo, por ejemplo. ¿No? Y por toda la situación que se vino encima y ella tuvo que meterse a trabajar porque, su hijo falleció, su hijo le ayudaba, pero también se enfermó ella y entonces ahora, ya tiene limitaciones de movilidad, por ejemplo, ¿no? Hizo una inversión en una silla de ruedas para poder, pues, vivir, ¿no? Desplazarse con dignidad, con seguridad. eh, y eso ha afectado que, por ejemplo, pues se atrase en el pago de la renta de la vivienda que tiene, el mantenimiento lo adeuda también, ¿no? Más allá de que, pues sí, pero usted demuéstreme cuántas facturas y cuántos medicamentos ha pagado a partir de la violencia que ha ejercido. Esto no es un taller automotriz de autopartes, ¿no? Esto es la vida de las personas. ¿Cómo le hacemos para entender las afectaciones a la vida de una persona para compensarla, para darle una retribución económica que asegure, que cubra los daños y perjuicios causados? Bueno, por ejemplo, nosotros, cuando hemos participado en casos de accidentes, vehiculares o laborales, por ejemplo, pero también en el contexto laboral, y que las personas han quedado discapacitadas, ¿no? Con algunas partes, de movilidad limitadas o incluso amputaciones, necesitan prótesis para toda la vida, y no es una, van a ser varias, ¿no? ¿Qué necesita esa persona de compensación? Imagínese que el día de mañana usted necesita usar una silla de ruedas. ¿Cómo le va a hacer desde que se despierta hasta que acaba su día para hacer todo lo que usted hace el día de hoy? ¿Qué va a necesitar usted? Más tiempo, ¿no? Adecuar sus espacios. A lo mejor su casa no es habitable ya para usted. Usted no puede ingresar a su habitación o bañarse en su baño porque no pasa la silla de ruedas, ¿no? Hay unas escaleras, su habitación está en un piso, en un departamento arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es proponer, porque a veces hay topes económicos, por así decirlo, ¿no? Sobre todo como, pues, en el ofrecimiento de la Ley Federal del Trabajo, que te dice: "No, pues, si se lastimó un dedito meñique es menos que el dedo índice", ¿no? Y así, o sea, de nuevo, esto no es un taller de autopartes. Esto es cómo logísticamente las personas necesitan dinero para tener su rutina día a día. Pero cuando una situación de violencia les ha pasado, esa situación de violencia va a minar sus ingresos. Muchas de personas se quedan sin dinero, sin patrimonio y con deudas y con créditos adquiridos a partir de un conflicto judicial. Muchas personas no pueden pagar un abogado, no pueden pagar un perito, no pueden estar pagando copias. O sea, es imposible, pues, ¿no? Entonces, para que esa persona pueda considerar que está siendo compensada económicamente, usted échale lápiz, ¿no? Que esta persona con silla de ruedas ahora ya no puede moverse por su cuenta en su vehículo, lo que implica que tiene que contratar un taxi, un Uber o alguna aplicación, ¿no? O contar con el apoyo de un tercero, ya perdió autonomía, ya perdió independencia. Y eso le va a costar, sí, le va a costar. Le va a costar tener que estar pagando taxis, ¿no? Y que le ayuden a cargar la silla y tener que estar dando propinas, y para poder llegar a la oficina del fiscal.
a ver si el caminito está viable para personas con discapacidad, ¿no? Y entonces, eso es lo que se cuantifica. Importante aquí, limitar el acceso a recursos que se pueden solicitar a la Comisión Ejecutiva de Víctimas, al fondo de víctimas, ¿no? De la Comisión Ejecutiva, es para que la persona tenga acceso a su procedimiento judicial todo el tiempo que lo necesite. De ahí entonces que los códigos y las leyes establezcan que el proceso tiene que ser pronto y expedito, ¿no? Porque pues imagínese usted estar manteniendo los costos asociados a las víctimas para que éstas tengan acceso a sus trámites por 5, 7, 10 años, que es lo que dura una cosa si es que camina por sí solita y no la estás empujando tú, ¿no? Ahora, de ahí viene también, pues un poco la resistencia del sistema a brindar recursos, ¿no? Porque dicen, no sale carísimo. Pues sí, sale muy caro, por eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Eficientemos esto y va a costar dinero, pero pues es que la violencia cuesta dinero, oigan. Dice Moisés, nos comparte, ¿qué necesita una víctima indirecta para compensar el fallecimiento de un familiar por un homicidio? Aparte de terapias psicológicas derivadas de su experiencia. Bueno, yo diría que depende de la situación de vida y la expectativa o proyecto de vida, que es lo que vamos a revisar enseguida. Es importante determinar, por ejemplo, ¿no? La historia de vida de quién es la persona que fallece, qué rol cumplía esa persona dentro de la dinámica familiar, a qué se dedicaba, cuáles eran sus ingresos, cuáles eran sus actividades en la dinámica familiar, qué representaba esa persona como miembro para la comunidad, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, ¿qué tal que este familiar es, no sé, era mi tío, ¿no? Y yo soy un varón adolescente de la familia. No era mi papá, pero sí era la única figura masculina que yo consideraba un padre. Y lo mataron, ¿no? ¿Qué significa eso para compensar a este adolescente, sobrino de un tío que ha sido asesinado? No nada más necesita terapias psicológicas, ¿no? Como bien dices. ¿Qué tal que ese adolescente le falta ahora una figura paterna? ¿Eso cómo lo compensas? No se puede, ¿verdad? No se puede. O sea, ¿cuánto cuesta una figura paterna? Es invaluable. A eso se refiere, es que no se puede compensar, ya no se puede hacer, ¿no? Nada para recuperar una figura, una persona que ya no está. Pero lo que sí se puede hacer son procesos comunitarios en los que sean participativos y las personas tengan acceso a, por ejemplo, vincularse alrededor de esta situación de nuevo con otras personas. Por ejemplo, probablemente este adolescente necesite contarlo con pares o también contarlo con figuras adultas, varones, ¿no? Que sean una guía para él. Quizá a lo mejor estaría muy bueno escuchar al adolescente mismo y preguntarle, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Porque ofrecerlo todo a veces no es suficiente. ¿Qué es lo que va a pautar? Pues es dependiendo de lo que la persona vaya necesitando. Y ojo, las necesidades se van adaptando, ¿no? Porque es un proceso dinámico. Es una situación que igual cuando cumpla 30 años y se vaya a casar y no tenga padrino de boda, pues se va a venir para abajo, ¿no? O cuando tenga su primer hijo y le ponga el nombre de su tío, se va a venir para abajo. Pero si esta persona tiene condiciones comunitarias bonitas, ¿no? O sea, para que él pueda seguir desarrollándose, para que él tenga acceso a una vida en donde él no sea privado de la vida, por ejemplo, ¿no? Que no fallezca en condiciones de violencia como su tío, los varones de su familia, que por ejemplo, que él tenga una sanción, pues digamos, derivado de la investigación, quizá para él signifique muchísimo. Cuando tú les preguntas a las personas qué es lo que les duele, ¿no? De todo esto que está pasando, de la violencia que han vivido, te dicen, me duele la impunidad.
Me gustaría y me sentiría mejor si las personas responsables reciben un castigo, pero eso nunca va a pasar. Y eso es todo lo que quisieran. Es más, te dicen: "Me vale madre todo lo demás, no necesito dinero. Yo lo que quiero es", y hasta te dicen: "Pues yo no tengo nada, ¿no? Yo lo perdono, pues", ¿no? Pero, pues, que más o menos las instituciones hagan su chamba, te restituye un sentido de poder que te ha quitado la violencia, pues, ¿no? Y te restituye un sentido de eh, poderle decir también, comunicar ciertas circunstancias sociales de desventaja social y de poder que finalmente a ti te afectaron, ¿no? Pero que hubo una comunidad que reaccionó y que se apropió de este dolor y que lo acompañó y que lo validó y que ojalá que sí se llegara a castigar. Por acá nos comparte Viridiana, pues están los procesos restaurativos. Sí, es muy bonito estos procesos, muy, muy lindo, ¿no? Lo que se hace y es, yo diría, muy interesante y muy necesario. Hay un documental que les quiero recomendar hablando de este tipo de reparación. Bien, déjenme, se los consigo para que puedan profundizar en esto de la justicia restaurativa. Esto es un hecho que ocurre en un documental. Este es el documental. Déjenme, les mando el enlace por aquí por el chat. Y este documental se llama La Confesión es básicamente un coronel militar colombiano enfrenta a sus víctimas. En Colombia, hace muchos años, llegó un momento de la política en el que se autorizaban a los militares las bajas justificadas, o sea, asesinar a combatientes presuntamente de fuerzas paramilitares, ¿no? Y entonces, pues la indicación era, si se ve paramilitar, mátalo y tienes un bono, ¿no? Y así operó Colombia, pues muchos años y muchas personas fallecieron y fueron desaparecidas y fueron ejecutadas. Y lo que empezó a pasar es que los soldados, ¿no? Hacían montajes de las víctimas para hacerlos parecer guerrilleros y les sembraban algunas armas, explosivos y tal, y cobraban su cuota, ¿no? Porque les daban un incentivo, increíblemente. Entonces, el coronel que tuvo a bien, liderar una serie de de asesinatos que ocurrieron de esta manera, se confronta y escucha directo a los familiares de las víctimas lo que éstas tienen por decir. Y este es un proceso de justicia restaurativa. ¿Qué pasa aquí? Pues el coronel aguanta vara, ¿no? El coronel se disculpa, el coronel les regala algo que es muy simbólico para todos ellos, que es una medalla que le dieron al coronel por tantas bajas, ¿no? O sea, a él lo reconocieron, le dieron su medallita. ¿Y qué es lo que hace en este proceso de justicia restaurativa? Él se disculpa y les entrega a los familiares esa medalla. Entonces, es muy simbólico, ¿no? Es muy representativo y muchos de estos procesos también restituyen un sentido comunitario de paz, un sentido comunitario de situaciones que no pueden más que expresarse con dolor y pasar la incomodidad que se tenga que pasar, pues, ¿no? Entonces, este coronel, ¿no? Muy bien, lo hace, lo hace lo justo para las víctimas y las víctimas, ustedes verán la evolución del conflicto, ¿no? Cómo se expresan alrededor de antes de ver al coronel, minutos antes de que se encuentren por primera vez, los familiares traen las playeras de sus personas desaparecidas, ¿no? Los familiares traen las cenizas de sus familiares que fueron encontrados y los llevan a este círculo de restauración. Entonces, todos estos son procedimientos ajenos al procedimiento judicial. Son procedimientos que se tienen que acompañar desde una sensibilidad y desde la mediación también, ¿no? Desde dar espacio y cabida a todos estos sentimientos y también control y acompañamiento, porque por supuesto que esto puede detonar situaciones críticas o agudas para las personas involucradas, ¿no?
Dice Guillermo por acá, debemos considerar el empoderamiento de las víctimas y en sus procesos de trauma es muy significativo. Sí, tal cual, la escucha, el acompañamiento y la validación. Frank nos comparte. En cuanto a los procesos de justicia restaurativa en casos de homicidio culposo, aplican una MASC o una junta restaurativa en el Edomex. Se aplica, mira, súper bien. O sea, es que sí se tiene que hacer, ¿no? Yo creo que cuando se les explica a las personas de qué va, ellas tienen el derecho a decidir participar o no en cualquier momento de la investigación. Dice Moisés, actualmente, ¿cómo se cuantifica la reparación del daño por UMAS o de acuerdo al salario mínimo? Creo que es por UMAS, ¿no? Si mal no recuerdo, pero es importante que actualicen también, que digan, por ejemplo, que esto está aproximadamente estimado por los precios que están ahora en el mercado, ¿no? Pero que recordemos que las personas tienen derecho al mejor acceso a los servicios que formen parte de la reparación integral. Esto significa que pues no van a ir a cualquier médico, ¿no? Tienen que ir con un médico especializado porque ahora tienen diabetes, por ejemplo, o ahora tienen alguna condición crónico-degenerativa, no sé, como Alzheimer. Y entonces necesitan un especialista y necesitan ciertos medicamentos y eso cuesta. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar el acceso que le sea accesible porque es gratis y que lo reciba porque es un derecho? Entonces, la magia, digamos, ¿no? Va a estar en que estas personas puedan tener acceso a esos derechos sin que se llegue a una sentencia. Y por eso se solicita, por ejemplo, oye, esta persona está en esta situación, mientras tanto, por favor, ¿qué se tiene que hacer? Si el juez tiene que emitir una orden para el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano de Seguridad Social, para que le brinde acceso a la salud y tratamiento a esa persona y lo afilie, pues se le pide y se le ordena y que lo haga el IMSS. ¿Qué va a decir el IMSS? No, porque no está pagando. Oye, ¿cómo se llama eso? Es la negación de un derecho humano, condicionada a una persona en situación de vulnerabilidad por dinero. Así suena, eso es. Entonces, hay otras pautas, ¿no? Que es la rehabilitación, que es buscar garantizar la atención médica, psicológica y social para la recuperación integral de la víctima. O sea, por ejemplo, muchas familias también necesitan estos acompañamientos porque después de haber vivido es muy complicado resolver ciertas situaciones a nivel familiar porque no tienen este acompañamiento ni pautas, ¿no? Por acá Patti nos comparte justo círculos de reconciliación y prácticas restaurativas, exactamente, modelo de trabajo grupal, y es muy bonito, así se los puedo decir, es muy sanador, ¿no? Justo desde el acompañamiento terapéutico. Lenia nos comparte, mis 3 sobrinos tienen 14 años que fueron asesinados. Ay, lo siento mucho, Lenia. Sin que se haya ubicado a los responsables, la Fiscalía del Estado ya emitió un acuerdo en 2022 donde le reconoce su carácter de víctima indirecta y donde le indican a la CEAF pagar la compensación subsidiaria. Hasta ahorita no le han pagado nada. Y le acaban de decir que por qué la investigación sigue abierta después de 15 años. ¿Cree que son pretextos para no pagar? Sí, sí. Por medio de, para que se le haga el pago, es el amparo directo. Mira, tal cual, como ya tienen es una resolución, ¿no? Ya se demoró. Esto no sucedió. Más bien, ya están tal cual en la desobediencia a una sentencia, pues, ¿no? Y sí, hay que acercarse tal cual y decir, mira, aquí sentencia en mano, esto ya que está pasando todo este tiempo es otra especie de afectación a mi persona, ¿no? Esto es de plano la puesta en pausa de mi acceso a la justicia, de mi acceso a la reparación, porque esto que ya está determinado está en papel, no me sirve de nada. Si quieres repararme, la vida tiene que ser en vida, ¿no? Ahorita, no 15 años, 20 años, cuando haya, nunca hay. Mínimo garantizar las condiciones más elementales, pues. Y bueno, quiero presentarles también rápidamente, denme un segundito,
eh, estos criterios. Dame un segundito. Mm, Miren, respecto a qué se debe hacer para garantizar el ejercicio a la reparación, al derecho a la reparación del daño, es que primero exista reconocimiento en calidad de víctima. Ya desde la figura de los derechos de las víctimas, es importante que esto se establezca así porque pues es el tratamiento y es el derecho y además reconoce a su vez la obligación que tienen las autoridades para con el tratamiento de las víctimas. Me explico. Tuvimos un caso de una chica que es acusada del homicidio de su hija, una niña muy chiquitita, y entonces ella está en calidad de acusada. Pero cuando nosotros participamos como peritos, se llegó pues a una investigación que en realidad reveló que la niña y ella eran víctimas de violencia feminicida. ¿Qué pasó? Pues se hizo la investigación, se aportaron muchas pruebas, entrevistas, documentos, evidencia física, por ejemplo, él le destruía sus celulares, había unas notas de reparación de la pantalla, había una nota con un teléfono en la casa de la mamá de ella, que ella le había escrito a él para que le marcara ahí, porque era la única forma de estar en comunicación, y esto revelaba, pues, porque él le había destruido sus celulares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues ella estaba siendo tratada como persona acusada, primeramente. Esta acusación que se hizo la llevó a prisión preventiva, estuvo 1 año más o menos, y durante ese año estuvo viviendo todo tipo de insultos y acoso por parte del personal penitenciario y las mismas internas, pues, insultos sobre ella, por ejemplo, ¿no? Como una madre asesina, ¿no? Una mujer asesina, todo tipo de, pues, de insultos de esta naturaleza. Y cuando ella, es entrevistada por el equipo de la defensa, pues ya se revela que ella también es víctima también, además de que ella fue víctima de que, tuvo un embarazo y su pareja, el hoy acusado también, la obligó a abortar de manera forzada, introduciéndole unas pastillas anticonceptivas, bueno, perdón, abortivas. ¿Qué pasó? Pues ese es un delito, ¿no? Aborto forzado se llama. Y como un delito, una mujer que está viviendo una situación de violencia, la haces abortar, ¿tú qué crees que puede pasar? ¿No? Pues puede tener un problema de salud grave. O sea, esa persona puede morir, sobre todo si no recibe asistencia y además, en este periodo en el que es obligada a abortar, es golpeada ella en el vientre. Entonces, ¿qué se hizo con la defensa? Se fue mediante los familiares de esta chica a poner una denuncia en contra de este cuate por aborto forzado. Porque esa es otra cosa que este cuate estaba haciendo y nadie se la había echado encima, ¿no? Ahora, ella tiene derecho como víctima de aborto forzado. ¿Qué derechos tiene? Todos los que tienen las víctimas. A participar en su investigación, ¿no? A que le sea escuchada, que tenga acceso a la información, a que le dicten medidas de protección, a que se evalúe de qué manera esta situación ha afectado su vida, la expectativa que ella tenía respecto a sus metas, aspiraciones, relaciones, proyecto. Por ejemplo, ella quería ser atleta, quería competir en esta etapa crítica de su vida, era muy joven, es la edad en la que regularmente los deportistas empiezan a competir y a figurar, ¿no? Empiezan a adquirir, pues, poder, empiezan a adquirir experiencia, empiezan a adquirir, a ganar competencias, y entonces lo que ella perdió fue la posibilidad de, desarrollarse como atleta, y perdió a su hija, y perdió 1 año de su vida de libertad, y durante ese año estuvo siendo sometida a este tipo de insultos y de acosos, ¿no? Entonces, ¿qué necesita esa persona? Más, obviamente van a estar terapia, ¿no? Pero incluso ella, por ejemplo, y lo veremos ahora para ir introduciendo a la segunda parte de la sesión, lo que se pidió es que a ella se le ofrecieran disculpas públicas y el tribunal así lo ordenó,
que el agresor tenía, que por cierto fue condenado, ¿no? Que el agresor tenía que, en medida de satisfacción a ella, emitir disculpas públicas y también medida de satisfacción se ordenó que los medios de comunicación publicaran la sentencia del caso, porque los medios de comunicación habían estado violando la presunción de inocencia de ella, con notas tendenciosas, con encabezados que replicaban estereotipos y prejuicios de género. Entonces, mediante el reconocimiento de víctimas, también se aportó la situación de violencia y criminalización que ahora estaba viviendo por el sistema de justicia, ¿no? Por acá nos dice Arami tal cual que sugiere que te acerques a la SEA para que te brinden la orientación necesaria. Ya que lo que te refieres es que la fiscalía les otorgó una calidad de víctima. Sin embargo, para llegar a una reparación se deben cumplir con los criterios establecidos en la ley general. Sí, que le hagan el reconocimiento tal cual, ¿no? Hay que revisar si el caso es del fuero federal y con ello la SEA sí está en posibilidad de dar seguimiento a su caso. En caso de que sea el foro común, claro, hay otras instancias para atender el caso y brindar atención, correcto. ¿Qué cosas se puede compartir, Adriana? Recording. Este video, esta charla, sí, adelante, adelante, bienvenidas las personas que quieran sumarse, pues aquí con mucho gusto les recibimos. Y miren, ya para ir introduciendo algunos casos en los que hemos colaborado sobre reparación integral del daño, quiero presentarles pues esta pequeña cápsula que nos habla sobre el daño al proyecto de vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que existe un daño especial a las víctimas y es el que se conoce como el daño al proyecto de vida, que supone que todos los seres humanos tenemos siempre un plan que cumplir en la vida. Cuando ese plan es truncado, se afecta la existencia misma de los seres humanos. El daño al proyecto de vida supone que se afectan 4 dimensiones de la realidad humana. En primer lugar, la realidad ligada a la libertad, a la existencia. Todos los seres humanos basamos nuestra existencia en la autonomía, en la posibilidad de ejercer la libertad y de tomar decisiones frente a mi futuro. En segundo lugar, la dimensión de la coexistencialidad. Nosotros, cada ser humano existe en la medida en que se relaciona con nosotros. Existo en la medida que estoy con otros y con otras. Esa es la pauta del humanismo. En tercer lugar, el tema de la temporalidad. Todos los seres humanos, desde que nacemos, indistintamente de la condición de raza, de la condición intelectual o de la condición económica, tenemos un proyecto a futuro, nos trazamos unos ideales a futuros. La cuarta dimensión es la proyección del futuro. Todos los seres humanos tenemos un proyecto hacia el futuro, sin importar de nuestra condición económica, nuestra condición intelectual. Todos tenemos una idea de lo que queremos al futuro. O sea que el daño al proyecto de vida es un daño mayor por cuanto afecta la existencialidad, la autonomía, la construcción del futuro y las posibilidades de relacionarme. O sea, los daños que producen las graves violaciones a los derechos humanos truncan mi existencia, truncan mis posibilidades de futuro, afectan mi autonomía, por tanto se constituyen un daño mayor que implica un modelo de reparación integral que busque restablecer ese proyecto de vida que fue afectado, ese proyecto de vida que además se relaciona con otros, un proyecto de vida que tiene que ver con mi ser individual, con mi ser familiar, con mi ser colectivo. Bien, entonces pensemos en cómo se tiene que ajustar la persona y su comunidad a las nuevas condiciones que enfrentan y sobre eso se empiezan a proponer alternativas siempre en construcción con las personas afectadas, con la participación,
porque ellas determinarán las pautas, incluso, por ejemplo, ¿no? Hay personas que te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Yo la reparación del daño que quiero es que me encuentren a mi familiar. Es todo. No quiero castigo, no quiero culpables, no quiero nada en la cárcel. Para mí me basta con que me digan dónde está. Fin, ¿no? Y eso tiene que considerarse. Mucho de lo que sucede en la reparación del daño también es que es el momento de que las víctimas de viva voz y mediante la asistencia de los operadores puedan expresar en espacios seguros cómo sus vidas se han modificado y qué es lo que a ellos les gustaría y necesitan para poder vivir de nuevo con cierta dignidad, ¿no? Por ejemplo, que reconocen que el lugar en el que viven no es posible vivir ahí más, porque la situación que ha ocurrido, pues, hace que no puedan, por cuestiones de seguridad, seguir viviendo donde están, ¿no? Por ejemplo, muchos tuvieron que moverse por amenazas después a que han denunciado. ¿Qué necesitan ellos? Pues ese lugar ya no lo pueden recuperar, pero sí necesitan un nuevo lugar, una nueva comunidad, una comunidad segura, incluso en donde haya este acompañamiento desde la comunidad, pues como sucede, por ejemplo, en algunos procesos de justicia comunitaria en pueblos originarios. Así se reconocen y se reúnen entre ellos y empiezan a dialogar sobre las necesidades de los sujetos involucrados en una situación de violencia. Y bueno, le quiero dar paso al doctor Aurelio Coronado, que ya se encuentra con nosotros, para que pueda él ahora exponernos una serie de casos y cómo se trabajaron y lo que se pudo obtener respecto a la reparación del daño, para que ustedes pues puedan ver reflejado realmente, ¿no? Cómo se contemplan las características diferenciadas de las víctimas para hacer pues propiamente una solicitud o un plan de restitución de derechos que contemple estos aspectos diferenciales. El doctor Elio Coronado es experto en psicología forense con perspectiva de derechos humanos y evaluaciones psicosociales y ha participado en pues varios casos como perito precisamente para hacer evaluaciones psicológicas forenses con perspectiva psicosocial y o de derechos humanos que permita a las autoridades y a los tribunales conocer mediante reportes forenses, por ejemplo, cuál es la propuesta que como especialista en psicología forense y en colaboración con la revisión de todo el caso y la entrevista y la evaluación de la persona o personas afectadas, se puede plasmar en un informe forense, pues, ¿no? Y se puede ir a justificar cómo se hizo esa evaluación y cómo es que llegamos a estos hallazgos y justificamos las sugerencias incluso, ¿no? Por ejemplo, reparación del daño también puede ser que los peritos, a partir de nuestros hallazgos, sugiramos a la autoridad que mediante la información obtenida con la víctima no se encuentra cierta información en el expediente, pero que eso nosotros lo estamos identificando como otro crimen, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi sugerencia como perito es se encontraron indicadores de tortura, ¿no? Detención arbitraria o fabricación de delitos o, por ejemplo, se encontraron indicadores de que hubo negación a la asistencia médica de la persona detenida o acusada o víctima hasta que no llegara el médico forense de turno 2 días después. Y ahí lo tuvieron, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencia pongo yo, no? ¿Cómo dar dar vista, ¿no? Mediante oficio a la institución adecuada encargada de ese tipo de crímenes, porque es un crimen y se tiene que investigar, ¿no? Entonces, básicamente yo estoy diciendo, yo lo vi, no lo dejo pasar, pero no estoy facultada yo para iniciar, pero mi obligación es decir y mencionar. Y a lo mejor, ¿no? Esto también se puede llevar al reconocimiento de víctima de esa persona por esa nueva denuncia que nosotros estamos sugiriendo. Entonces, que lo que se busca es, ya denunció, ¿no? Ya se está requiriendo que se investigue la tortura cometida en su contra y se requiere que entonces se le brinden los derechos como víctima.
¿no? Y todo lo que incluye ser víctima de este tipo de circunstancias. Bueno, pues les dejo, estaremos revisando los casos y Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Aurelio Coronado y lo que queremos hacer en esta segunda parte del seminario es presentarles algunos casos en diferentes contextos, con diferentes resultados y con diferentes aproximaciones, para que ustedes vean pues cómo la reparación de daño también puede asistir a la justicia social. De hecho, algo que buscamos con esta perspectiva es hacer lo que le llamamos litigio estratégico en la investigación misma, que de manera general el litigio estratégico, bueno, pues supone utilizar argumentación, recursos jurídicos, diferentes tipos de recursos dentro de un proceso legal para no solamente lograr el objetivo individual del caso, digamos, de la persona representada, sino también buscar que se generen transformaciones profundas en el mismo contexto. En la presentación que están viendo, ven ustedes un código QR que pueden, si quieren, con su celular, si no, de todas maneras, le voy a mandar la presentación para que la tengan y ahí mismo lo pueden hacer, pero cada código QR que ustedes están viendo en cada caso tiene, por ejemplo, ahí ustedes pueden bajar el reporte que les estoy enseñando, que es un reporte de un caso que tuvimos en Sitka. Sitka se encuentra en Alaska y es una ciudad, bueno, es una ciudad, una comunidad que es una isla. Ustedes sabrán, Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, es un territorio gigantesco y es un territorio que originalmente pertenecía a los rusos. En los años 50 se lo venden, entre comillas, a Estados Unidos. Digo que entre comillas, pues porque Alaska no era suyo, Alaska era de los indígenas que viven y que vivían ahí, pero pues obviamente ellos deciden vendérselo con todas las ganas del mundo. Y cuando vas a Alaska, bueno, pues te encuentras con una comunidad muy similar a las que se encuentran en zonas lejanas al norte del país, como por ejemplo Sonora, como Chihuahua, que es una mezcla entre familias que han tenido el poder durante generaciones, cacicazgos, vamos a llamarles así, locales, y pues comunidades indígenas que han sido marginadas y que son por lo regular víctimas de problemas de adicciones, de tráfico de personas, etcétera, etcétera. En ese contexto tuvimos la oportunidad de trabajar un caso y les dejo el reporte para que ustedes tengan acceso a él, de acoso laboral. Este es un caso que llevamos en contra de la policía de la ciudad de Sitka. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues la oficial Ferguson, que es una mujer también de ascendencia indígena, es una mujer que toda su vida quiso ser policía y que cuando lo logró, pues entra al departamento de Sitka como oficial, y lo que empieza a pasar es una serie de violencias en su caso. Ella se queja, habla de acoso con sus supervisores y los supervisores, como ustedes se imaginarán, lo que hicieron fue cambiarla de lugar, ¿no? Esto es algo que vemos de manera constante. La gente se encuentra en situación de victimización y o cambian al agresor para que tenga víctimas nuevas y más frescas, o cambian a la víctima para que no vaya avanzando laboralmente. Y ese es el problema, que le cambiaron a ella de una posición que ella quería, que ella había trabajado para estar, y a partir de ello se dio una serie de bloqueos profesionales y acoso. Y entonces ella pone una queja ante pues la misma policía. La policía hace una investigación, se investiga a sí misma y acaba resolviendo que no hay problema, que no hicieron nada mal y que pues las cosas siguen igual más o menos, ¿no? A partir de ello, ella inicia una demanda civil, una demanda legal, y conoce el caso un colega mío que vivía en Alaska, y me habla, y fue uno de los primeros casos que llevamos con esta perspectiva de derechos humanos. Por eso les comparto el informe para que lo vean. Es un informe que hemos hecho público porque es un caso que finalmente tuvo una resolución y, digamos, una reparación de daño que ahorita les voy a contar. Este es un contexto muy específico. Este es un juicio civil en Estados Unidos. Los juicios civiles en Estados Unidos, pues como seguramente ustedes tendrán alguna referencia, pues por lo regular lo que buscan es hacer reparaciones de daño en dinero. Se cuantifica y se da una cantidad a la víctima pues para reparar daño, y se mandan a hacer o el juez manda a hacer ciertas
pues resoluciones como reinstalar en el trabajo, como que se pide una disculpa pública, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que de inmediato nos dimos cuenta en el departamento de Sitka en Estados Unidos, en Alaska, es que no tenía ningún manual para investigar acoso, y esto es lo primero, cada que estamos en un caso civil, lo primero que tienes que ver, por ejemplo, tuvimos un caso civil en Atlanta, en donde llegaron un par de pandilleros y entraron al estacionamiento, traían armas, amagaron a varios clientes que iban saliendo del restaurante, que iban directamente al estacionamiento, y en un pues ataque completamente cruel y sorpresivo se acercan a una pareja, le quitan tal cual como, les juro que eso pasó, yo lo he visto en un caso, le quitó un collar de perlas, así como, pues como el famoso el asesinato de cualquier película, incluyendo las de Batman, y dispara a uno de ellos, el ladrón, para quitarle el collar de perlas, que se rompe y queda tirado en todo el lugar. Por alguna razón le dispara en el estómago al esposo de la otra víctima, muere en el lugar. Esos ladrones son detenidos más adelante, como una semana después de varios asaltos, y la demanda civil era si el lugar fue capaz o tenía las condiciones para prevenir este tipo de violencia. Por lo regular en este tipo de juicios lo que se ve es la previsibilidad. La previsibilidad es, si tú tienes una institución, si tú tienes un edificio, si tú tienes una escuela, si tú tienes lo que tengas, hay violencias o hay cosas que pueden pasar que tienen que ver con la seguridad y la higiene, como se les suele decir acá en México, que se pueden prevenir. Por ejemplo, un incendio en un edificio es algo previsible, pues, o sea, es previsible que un lugar se puede incendiar. Y entonces, como es previsible, tú necesitas tener protocolos, entrenamiento, es decir, lo que se requiere para precisamente evitar que suceda, o si sucede, cómo reaccionar. Una cosa es ver que sea previsible y otra que sea prevenible. Lo previsible es, digamos, lo que normalmente puede pasar en un lugar. Por ejemplo, en una escuela, en un trabajo, en una estación de policía, es previsible que va a haber acoso, ¿no? Al haber personas de diferentes rangos y jerarquías tan marcadas, pues es muy importante que existan mecanismos para poder responder cuando hay abuso de poder. En este caso, lo primero que haces cuando investigas un caso de acoso es ver si hay protocolos, ¿no? Porque a veces luego se ponen a entrevistar a las personas para ver si realmente hubo o no acoso. Está muy bien, eso se tiene que hacer, pero siempre vean el contexto. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué fue lo que encontramos? Negligencia sistemática en la gestión de denuncias, es decir, no se le toman en serio las denuncias, no se hace como ni una mínima investigación, lo cual habla de un ánimo, ¿no? De ocultar esta información, prácticas encubiertas para proteger agresores, por ejemplo, prácticas como hablar mal de la víctima, obstaculizarle su ascenso en la carrera, un impacto significativo en la salud mental de la oficial atribuido al prolongado acoso y la falta de medidas de protección, y además se encontró un encubrimiento institucional de las prácticas discriminatorias, violando los derechos civiles de Ferguson. Y entonces, bueno, aquí pueden encontrar ustedes el reporte. ¿Cuál fue la reparación de daño en este caso? $500,000 le dieron a Ferguson. Y este caso, quiero que sepan, lo hicimos pro bono, es decir, lo hicimos completamente gratis, no recibimos ningún centavo. Nos dio mucho gusto que ella hubiera ganado $500,000, pero algo que, y les quiero comentar con respecto a la reparación de daño, ella recibió el dinero pues con gratitud, con felicidad, pero fíjese que ella lo que quería era que le repusieran su puesto como policía, porque de verdad tenía pues una aspiración, tenía una vocación, decía ella, de ser policía, a pesar de que la policía en ese lugar es profundamente racista, profundamente discriminatoria, y la había acosado y la había marginado. Ella seguía creyendo en la institución policial. Y eso fue, digamos, lo último que yo hablé con Mari, con Ferguson. Finalmente la instalan, la ponen ahí en otro lugar que no es Sitka, y esa es una forma, digamos, básica de reparación de daño, ¿no? Pero también hay otros casos en donde la justicia es mucho más difícil de poder atender, donde las mismas políticas públicas tienen que atenderse de manera diferente. Por ejemplo, miren, este es un caso que tuvimos en donde lo que buscamos con nuestro reporte era hacer esto que le llamábamos de litigio estratégico, ¿no? ¿Y qué es lo que buscábamos? Bueno, esto es un caso en Estados Unidos de una mujer llamada Chloe Colby,
que fue interrogada en 2 ocasiones por la policía en el contexto de la muerte de su pareja, Kendall Stifler, porque Colby la acusaron bajo el Estatuto de Kansas por distribución de sustancias controladas. ¿Qué fue lo que pasó? Ella tenía 21 años, bueno, tiene 21 años, su pareja también, ambos eran consumidores, vendedores, que es una figura que se reconoce en Estados Unidos y que seguramente en México existen muchas personas que se encuentran en un problema de salud, que es un problema de adicción, y para sostener su problema de salud y la marginación que esto implica, empiezan a dilerear, es decir, empiezan a comprar droga y empiezan a venderla a bajo costo, y con lo que van sacando van manteniendo su adicción. No son como personas narcotraficantes que vayan generando un imperio, vayan contratando otras personas, vayan pagando, no sé, sobornos a la policía. No son un cartel, pues. Pero esta ley que se hizo en Estados Unidos y la tienen diferentes estados, está hecha para atrapar a líderes de cárteles. Es decir, si se muere alguien de sobredosis, la policía o la fiscalía está obligada a investigar la cadena de mando para llegar a quién se está beneficiando de la venta de esa droga contaminada, particularmente el fentanilo. Entonces es una regla, es un tipo penal que existe en Estados Unidos que lo que busca precisamente es atacar el tema del narcotráfico, atendiendo pues a aquellos que ganan más dinero precisamente de su venta ilegal. El problema es que en la realidad, como ustedes se podrán imaginar, pues no se usa para atrapar narcos, ¿no? La lucha contra el narco nunca es contra el narco, nunca es contra los líderes, siempre es contra personas que se encuentran más disponibles al sistema. En este caso, lo que hacen es aplicar una ley, hacer una investigación, interrogar de manera coercitiva a personas para dar la impresión en un expediente de que están agarrando narcotraficantes, cuando lo que están agarrando son precisamente personas vulnerables. A nosotros lo que nos toca es participar en la defensa de Chloe Colby y bueno, ahorita les muestro lo que encontramos abajo. Pueden encontrar ustedes un capítulo también del libro que lo pueden bajar, que es un capítulo del libro de Criminal Psychology. Es un texto que publicamos en el 2022 y aquí les dejo un capítulo del libro sobre cómo se ha utilizado la enfermedad mental y el consumo de sustancias para criminalizar individuos y detenerlos, que esto viene pues desde hace pues casi ya más de medio siglo, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en el caso de Chloe Colby? Bueno, pues múltiples vulnerabilidades interseccionales, y de ahí es que sea tan útil tener una perspectiva psicosocial, de ver, por ejemplo, en el reporte ustedes lo van a poder ver, se los voy a hacer llegar. Pueden ver que Chloe Colby, por ejemplo, era una mujer joven, era una mujer joven en pobreza, era una mujer joven que vivía en una relación en una situación de adicción. Es decir, es muy importante que nosotros nombremos las condiciones, las desventajas, las opresiones o la falta de acceso a derechos, si quieren llamarle así, de las personas que estamos observando. Dice Adriana, yo tengo una historia muy similar, muy parecida, sufrí eso. Muchas personas pasan por eso. Tienes toda la razón, muchas personas, y eso es lo que le estamos tratando de decir al juez. Le estamos diciendo, aquí no estás viendo a personas que se han metido en cuestiones, en problemas de violencia. De hecho, en el reporte nosotros hablamos de la perspectiva de género para poder entender cómo personas jóvenes pueden acabar en este tipo de actividades ilegales o de alto riesgo. Y ahorita, precisamente en Estados Unidos, estamos hablando de cientos de muertes al día por adicción a fentanilo. Es un problema de salud que increíblemente, si se fijan, ni se habló en las campañas en Estados Unidos. Ninguno de los candidatos dijo, oigan, pues es que tenemos un problema de adicción, ¿no? Se habló del problema de los migrantes, se habló de los problemas, el problema, entre comillas, de la comunidad transgénero, pero es que es una forma de no atender los problemas estructurales. O sea, ¿qué está pasando? Es una forma de no atender los problemas estructurales de un país. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos este tipo de peritajes, por ejemplo, a mí lo que me toca es analizar cómo son las entrevistas, ¿no? Y entonces yo, si me toca analizar cómo fueron las entrevistas en un caso, yo tengo que pensar en la reparación de daño. Es decir, no solamente estoy diciendo, aquí se entrevistó mal, aquí se criminalizó a alguien que no debía de ser, sino también decirlo de tal forma
que señale el problema y que en la sentencia y en las decisiones del juez busque una garantía de la no repetición. Es decir, si nosotros podemos ganarle uno, porque trabajamos varios casos con la fiscalía, y mostrarle que no está siguiendo a narcotraficantes, sino está siguiendo a personas con adicciones, entonces somos capaces de un poco reparar el daño. ¿Qué fue lo que encontramos? Las fuerzas del orden aprovecharon su estado de vulnerabilidad y desconocimiento de sus derechos, omitiendo asistencia y sin informar adecuadamente de su estatus legal, lo cual comprometió la validez de los interrogatorios. Y además, sobre todo, aquí si se fijan lo ponemos arriba, se hablaba como si hubiera un narcotráfico, una red de narcotráfico. Este es otro caso que, por cierto, hoy recibí un mensaje, ahorita se los comparto. Es un caso que tuvimos en Oaxaca. Un momento. Es un caso que tuvimos en Oaxaca y es el caso de una mujer que tenía una pareja italiana que había sido, que la había contactado cuando ella era muy joven, se la trae de Veracruz, se la lleva a Oaxaca, la isla de su red de apoyo, y a partir de eso, bueno, pues comienza una serie de violencias que duraron 20 años, las cuales incluían no solamente violencia emocional, física, sino también hubo un proceso de consumo y de adicción a drogas. Y esto vino asociado también a violencia familiar y explotación y trata. Empezó a ofrecerla sexualmente a compañeros, amigos que la visitaban, a turistas que iban a Oaxaca, y les cobraba un dinero y él grababa en video estos encuentros sexuales. Ella finalmente tiene un problema de salud, concretamente adicciones, pero también un problema de papiloma muy severo, un cuadro muy severo. Ella acaba siendo expulsada de su casa, la corren de su casa, la dejan en la calle y vive así 6 meses en diferentes lugares. Él vive como rey. O sea, ellos tienen un negocio que pusieron juntos y él vive como rey. Tienen un hijo juntos, va al TEC de Monterrey. En concreto, ella acabó siendo marginada, tratada como, pues como esclava, básicamente, esclava para la trata y la explotación sexual, y esclava de trabajo doméstico. Ella, al intentar regresar a su casa, él la denuncia como si fuera una invasora, y a partir de eso se inicia un proceso. Fuimos, me acuerdo, esto fue en agosto del 2020, y lo que hicimos fue un reporte en donde lo que buscábamos no solamente era evidenciar que ella era víctima, sino que requería de inmediato, y esta es una forma de buscar reparación de daños, restitución inmediata de derechos. Ese es el lenguaje que utilizamos. Lo que pedimos es una restitución inmediata de derechos. En concreto, lo que acabamos de ver es que siempre que haya violencia, es importante que veamos qué derechos están suspendidos, qué derechos están vulnerados, y a partir de ello planteemos una reparación de daño, ¿no? Obviamente la gente quiere estar en cierta situación, pero siempre hay que ver si esa situación implica una reparación integral de derechos. Por ejemplo, ella tenía un problema de salud o tiene un problema de salud bien severo y ni siquiera lo mencionaba dentro de lo que ella buscaba, pero nosotros lo vimos y obviamente lo pusimos. Dice Suset, ¿hay alguna prueba específica que de acuerdo a su experiencia nos apoye a medir el daño psicológico que debería medir? Daño, trauma, viceversa, trauma, daño. A veces a veces se puede entender así en el contexto psicológico. Sí, no lo es. El trauma es una evidencia de daño. Y el daño y el trauma es una consecuencia del daño. ¿Me explico? No es el daño. El trauma, haz de cuenta que es como si te atropellara haz de cuenta que si tú, lo voy a poner en términos tú eres un pintor, ¿no? Que pinta con sus manos y te atropella un vehículo y te despedaza las manos, ¿no? Que te den atención médica para ese atropellamiento es un derecho humano básico. Si se fijan, o sea, básico, pero eso no es reparación de daño. La terapia no es reparación de daño. La terapia no está reparando ningún daño. La terapia es cerrar una herida, la terapia, o sea, el Ministerio Público nos ha mentido diciéndonos, te está utilizando. Los psicólogos, cuando un Ministerio Público le pide al psicólogo que determine la reparación de daño, determinando cuántas sesiones y cuánto cuesta, está engañando a la víctima y está engañando al psicólogo. Le está diciendo a la víctima que eso es reparación de daño y eso no es reparación de daño. Eso es un derecho que tienen las personas.
Y el psicólogo, si le está creyendo y está siguiendo con eso, lo que está haciendo es simulando una reparación de daño. Viridiana, te escucho. O sea, es decir que a partir de lo que usted comenta, nosotros como psicólogos, en caso de que nos pidan estos informes Levantó la sobre mano, bueno, a lo mejor fue una terapia, equivocación. Entonces, no hay pruebas. ¿Saben qué es la reparación de daño? Lo que la víctima necesita. Eso es la reparación de daño. Pregúntale qué necesita. No hay prueba psicológica que te vaya a decir qué necesita. Lo que tienes es valorar qué accesos, a qué tiene acceso o qué restricciones tiene. A partir de eso, hacer un plan para que se le restituyan los derechos y buscar que la reparación de daño implique la no repetición, ¿no? Y eso puede implicar, por ejemplo, que la persona no se encuentre cerca de sus agresores, o que la persona encuentre una forma de sustento económico para ella y sus hijos que no le haga ser dependiente a relaciones violentas. Entonces, cuando como psicóloga te piden que hagas reparación de daño, lo primero que tienes que decir es, la terapia no es reparación de daño. Si se le quita el trauma, no estás reparando el daño, porque el trauma es como un golpe, pues. O sea, la persona tiene derecho a vivir con salud. Que le des un acceso mínimo, un acceso básico a que esté tranquila después de que algo le pasó, no es reparar el daño. Porque recuerden que la mayoría de las violencias viene de disparidad de poder. ¿Qué hizo que esa persona fuera víctima en un primer lugar? Esa debe ser parte de la evaluación. Entonces, en concreto, la evaluación es cualitativa. Dice Araceli, ¿cómo se cuantifica la reparación del daño moral? Bueno, la reparación de daño moral, a ti te estás refiriendo como en una cuestión civil, pues eso se tiene que hacer mucho dependiendo del caso. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de personas, por ejemplo, que han sufrido de una pérdida de una pierna por trabajar en Didi, por ejemplo, ¿no? Que tuvo un accidente, perdió una pierna y pues obviamente la reparación tiene que ver con el proyecto de vida. Nosotros lo que hacemos es una reparación integral basado en el tema de proyecto de vida, no solamente el tema de que pues le den una prótesis, de que reciba atención psicológica para el duelo implicado con la pérdida, sino también que él pueda restituir elementos para tener el proyecto de vida que tenía antes del accidente, que es ser un abuelo, que es tener un patrimonio, y esto obviamente se tiene que valorar de esa forma cuando se hable de daño moral. Ay, perdón, yo no escuchaba a Viridiana. A lo mejor tenía abajo mi micrófono. Viridiana, ibas a hablar. no sé si me escucha, maestro, ahí. ¿Ahí me Tenía- escucha? Sí, ahora sí. Bueno, la duda básicamente era justo esto que me resulta muy interesante. Generalmente siempre se hacen las evaluaciones y se determina determinadas terapias con un Ajá, valor tal sí. para la reparación del daño. Entonces si nosotros metemos a lo mejor o los psicólogos de las fiscalías tienen esto más claro, se podría hacer una estimación bueno, no sé, quizás recomendar que se valore la reparación del daño muy aparte de esto que comenta que es parte de el derecho de la salud psicológica, psicosocial, ¿no? Y eso ya lo hace alguna fiscalía, o sea, eso en qué estatus quo está ahorita. Sí, la de Aguascalientes, por ejemplo, que hemos trabajado con ellos le dicen al Ministerio Público cuando les pide una reparación de daño en términos de terapia, les hace la observación de que la reparación integral del daño implica una serie de restituciones de derechos, pero sobre todo garantías de no repetición y otras que trascienden la psicoterapia. Y entonces lo que hacen, por ejemplo, en concreto, es que utilizan, y también lo hacen en Baja California, también hemos trabajado con ellos y con los de Sinaloa también, y bueno, varios, en donde lo que se hace es, por ejemplo, en caso de hacer una cuestión relacionada con cantidad de sesiones, pues lo que se hace es ver la cantidad de daños o psicoterapias, digamos, que se requieren en términos de las áreas afectadas, por ejemplo. Entonces, muchas de las veces las fiscalías lo que hacen es decir, pues que le den lo que se llama terapia breve. Y la terapia breve es pues de 15 a 20 sesiones, sí, pero la terapia breve, sirve para resolver un problema. Por eso es breve. No es como de, oiga, no sé qué carrera quiero estudiar. Pues una terapia breve y con eso llegamos. Pero, por ejemplo, si tiene aparte otro problema, por ejemplo, de ataques de pánico, pues eso requiere otras sesiones, ¿me explico? O, por ejemplo, para tratar estrés postraumático hay, como se han establecido una cantidad más o menos de terapias
que se requieren en 6 meses con 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. En concreto, que cuando se hagan estimaciones basados en psicoterapia, primero se advierta que esto no es lo único, que se requiere, por ejemplo, cubrir transporte, condiciones, porque la gente a veces no quiere terapia, a veces lo que quiere es seguridad. Y finalmente, Anel González está pidiendo uno desde lo civil. Te acabo de compartir un caso desde lo civil, es este que está aquí, y aquí puedes bajar el reporte, mira, si quieres darle aquí a la pantalla, y ahí puedes ver un caso de daño desde lo civil. Entonces, en concreto, sí se tiene que hacer, pero les cuesta mucho a todos porque, pues básicamente no lo quieren hacer los fiscales. ¿Por qué? Porque así fingen que están llegando a una reparación de daño, pero eso no es una reparación de daño. Nosotros estamos peleando precisamente cada vez para que se hagan, pues mínimo que se junte el psicólogo con la víctima y que se hable qué es lo que realmente quiere en términos de reparación de daño. Dice Moisés, la reparación de daño es un derecho fundamental, habría una situación de discriminación porque en materia de la pena la reparación integral se cuantifica en NUMAS y en materia civil por salarios mínimos, exacto. Pero es que recuerden que el derecho también o las sentencias del juez se supone que pueden ser transformadoras, ¿no? Dice Araceli, maestro, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, su artículo 64 refiere que de la reparación de daño moral. ¿Y qué dice la Ley General? Recuerden que la reparación de daño moral, ustedes están hablando de lo civil, y ahí pueden encontrar un ejemplo. Cada caso es diferente. Por ejemplo, yo he tenido casos, sobre todo de pandilleros, que entran y asesinan personas, y ahí es donde trabajamos el tema de la reparación en temas civiles, ¿no? Que tiene que ver precisamente pero tiene que ver mucho con la responsabilidad de la institución en materia penal. Dice, por lo menos en Morelia, Michoacán, las fiscalías se acuerdan la reparación de daño con base en el número de sesiones y el costo de ellas. En todos lados. Está mal aplicado entonces. Incluso los defensores públicos nos llegan a pedir que bajemos el costo, incluso el costo. Es labor de nosotros como peritos hacerle ver esto a las fiscalías. Totalmente de acuerdo. Y eso, fíjense que ustedes lo pueden hacer. O sea, sí contéstenle al Ministerio Público, sí díganle tantas sesiones, 10 años, pónganle ahí a 1,000 pesos cada una. Pues ahí le va. De todas maneras no va a ir a terapia, de todas maneras el otro vato no la va a pagar, ya quisieran. O sea, también nos tienen haciendo reparaciones de daño como si de verdad el agresor la fuera a pagar. O sea, es una simulación en toda la extensión de la palabra, pues. No va por ningún lado, sirve para que se entregue un documento. Araceli, te paso el micrófono para que me platiques cuál es el punto que me quieres hacer sobre las medidas de compensación. ¿Puedes abrir tu micrófono, Araceli? Bueno, en lo que abre su micrófono, Araceli, recuerden que la reparación de daño sí se puede cuantificar, sí se puede hacer, pero se ha vuelto un acto profundamente burocrático. Lo que un poco quiero plantearles es que tenemos que ¿Escucho? ¿Me escucha? Sí, Maestro, perfecto. mire, yo me desempeño en el área, en la Fiscalía del Estado de Oaxaca, Ajá. atendiendo a víctimas. En el caso de la Ley General de Víctimas, en el capítulo 3 de las medidas de compensación, hay una fracción que dice que la reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo, dice la fracción, por aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. Ahí, ¿cómo podríamos o sea, ¿en qué nos basaríamos para Muy establecer bien. una medida de compensación en reparación del daño moral? Muy buena pregunta. Mira, te voy a poner un caso de Oaxaca. Para que este caso es de Oaxaca. Este caso, por cierto, me acaba de mandar Leticia y en amparo en apelación acaba de salir. Miren, por ejemplo, depende del caso. Piensa, por ejemplo, en un caso como este. Lo de más adelante. Un caso en Oaxaca, por ejemplo, que seguramente es un caso que has oído, que es un caso de una comunidad que se encuentra a la orilla de un río, que ha sido, por ejemplo, lo han asesinado a él.
que era uno de los líderes comunitarios que estaban defendiendo o que siguen defendiendo junto con una serie de organizaciones que no haya ciertos proyectos extractivistas que les desvíen el caudal del río, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de daño moral, y esto es importante porque precisamente en Oaxaca, o sea, además de que está precisamente el código, también existe, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación, lo que tiene que ver con el compromiso a la investigación con perspectiva de defensores de derechos de la tierra o defensores de derechos humanos. Básicamente lo que se dice es que el daño se tiene que entender no solamente, a ver, la manera más fácil que yo lo entiendo es qué daños se han vulnerado a partir de la violencia que se ha vivido. Y entonces los derechos no solamente tienen que ver con cuestiones económicas, sino tienen que ver con cuestiones también, por ejemplo, simbólicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una disculpa pública, a veces las víctimas acaban siendo como objeto de estigmatización en sus comunidades. Y entonces la reparación de daño necesitaría o implicaría, y ha habido casos en Oaxaca, de una reintegración, una restitución y un trabajo comunitario para que se desestigmatice a la víctima y se le dé y se le pueda reintegrar al lugar donde originalmente vivía. Por ejemplo, eso sería una forma de reparación que puede hacer la fiscalía. Realmente la reparación que puede hacer la fiscalía tiene mucho que ver con asegurar, obviamente, la seguridad de las personas. Entonces, disculpas públicas, procesos de reasimilación, recomendaciones, por ejemplo, para que se investigue mejor la siguiente vez. Nosotros hemos trabajado en casos en donde hemos visto que parte del problema de lo que ha sido que una persona haya sido víctima de violencia es que las autoridades y las instituciones no actuaron de manera adecuada. Entonces, aprender de ello para que en la sentencia se hable como lo que les estaba presentando. Y obviamente también puede haber algo que le llaman círculos de justicia restaurativa. En Oaxaca, precisamente, hay un grupo de psicólogos particulares que han trabajado con diferentes comunidades y trabajan estos círculos de justicia restaurativa. Entonces, cuando se habla de que no se puede cuantificar en términos de dinero, se está refiriendo a medidas que tengan que ver con el aseguramiento de los derechos básicos. Por ejemplo, en este caso de Oaxaca, mira, los hallazgos que encontramos: análisis territorial y contexto socioeconómico. La región se caracteriza por tensiones relacionadas en la extracción de recursos naturales, donde actores con poder político y económico impulsan megaproyectos que amenazan las formas de vida locales. Entonces, ¿qué debe hacer una sentencia, por ejemplo, en este caso? Que se asegure el derecho a la participación y a la autonomía de las comunidades. Un juez puede decir eso. Este ataque a este defensor de derechos humanos, la única forma en la que podemos reparar el daño a su comunidad y obviamente a su familia, pues ya no es regresarle la vida, pero no solamente es reconocer lo que le pasó y no solamente es acabar con la impunidad que va a seguir con este tipo de violencia, sino también que se asegure y que se busque proteger los derechos que estaban tratando de proteger estos defensores de la tierra. Entonces, por ejemplo, cuando matan a una madre, por ejemplo, en un feminicidio, pues la reparación de daño y el daño moral también tiene que ver con los cuidados que ahora se van a omitir a las personas que estaban al cuidado de esa víctima. ¿Me explico? O sea, tenemos que ver el impacto de la pérdida de una vida humana más allá del dinero, más allá del tema monetario, de cuánto costaba. Ah, pues era una persona en edad productiva, iba a hacer esto. Sí, pero ¿qué tal que era un señor que era el líder de la comunidad y estaba protegiendo, por ejemplo, la entrada de paramilitares? Eso es el valor de la vida de esa persona, es el valor que la comunidad recibía a partir de la defensa de los derechos humanos. Entonces, esos son algunos ejemplos de reparación de daños. Dice Graciela: a mí lo que me preocupa es que si la otra persona no puede pagar y lleva otros datos y baratos, es lo que le dan. La reparación de daño no ve los derechos solo de la víctima, sino que puede ser del victimario. No, pues sí, Graciela, sí lo pueden decir, pero ahí les recomiendo un artículo, o sea, se los vamos a pasar, es una, déjenme se los enseño. Lo acaba de sacar Naciones Unidas. Mire esto, es un derecho humano. El que tengas acceso a la mejor calidad de salud es un derecho humano. O sea, y recuerda que la misma Ley General de Víctimas lo habla. O sea, las víctimas requieren atención especializada. ¿Me explico? No atención. Se requiere acceso al más alto nivel de salud. Ahorita se los enseño de Naciones Unidas. Entonces, efectivamente, a mí me ha tocado estar en juicios en donde me discuten eso. Yo fui presidente del Colegio de Psicólogos
Y entonces me acuerdo que me invitaban a las audiencias porque nosotros nos pedía la fiscalía que hiciéramos un escrito donde dijéramos cuánto costaba la psicoterapia. Y entonces nosotros como terapeutas, digo, como colegio, lo que hacíamos era indagar en lo que nosotros conocíamos, identificar y verificar que estas personas, que había personas reales que estaban dando terapia, que cobraban tanto, que tenían estas credenciales, y nosotros le decíamos, pues esto vale porque este es el valor del mercado, ¿no? Es que, si te fijas, de pronto somos muy comunitaristas y de pronto no somos capitalistas. En concreto, o sea, sí hay algo más barato, pero eso seguramente no es lo mejor. ¿Me explico? O sea, pues es obvio, ¿no? Y entonces me quieres abaratar algo que obviamente no me va a alcanzar a reparar el daño. No, pero lo que pasa es que se quiere decir, pues cualquier terapeuta. No, no es cualquier terapeuta, es uno especializado. O sea, no, porque si no, pues entonces es una simulación como muchas otras. Miren, derecho al más alto nivel de salud, aquí está. Les recomiendo mucho que lean este comunicado aquí está, de Naciones Unidas. Es un documento de verdad, a mí me sirve mucho. A partir de este documento se hizo la reforma en salud mental en México y habla precisamente, como ustedes lo pueden leer, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. ¿Qué es el más alto nivel posible de salud? Las personas tienen derecho no nomás a estar vivas, sino a poder ser felices, de disfrutar, de tener un proyecto de vida. Y lo que hacemos los psicólogos es quitarles la ansiedad y ya. Y eso no es suficiente para tener un proyecto de vida. Por eso es importante que se discuta y siempre se trate de pelear los derechos de las víctimas. Dice, no entendimos bien lo de las sumas y los del día del salario mínimo. Son unidades que se utilizan estandarizadas para poder ver cuántas unidades, pues, o sea, es como, no sé, antes los CETES, por ejemplo, ¿no? Y entonces antes se decía, no, pues te impongo una medida de 100 salarios mínimos. Entonces, como no puedes como la ley no puede tener una cantidad específica porque va cambiando por inflación las cantidades, pues se utilizan unidades estandarizadas que luego se van y se ven a instituciones de referencia. Dice Anel, en este caso, ¿qué está compartiendo? ¿Qué peritos se requieren? Psicología, trabajo social, antropología social y sociología. Muy buena pregunta. Pues alguien especializado en reparación de daño. Puede ser una trabajadora social, puede ser una psicóloga, puede ser, sí, puede ser una antropóloga, ¿cómo no? Puede ser un equipo interdisciplinario, pero que tenga una capacitación en reparación de daño, ¿no? O sea, no hay un oficio que sepa hacer esto, sino más bien hay oficios, hay profesionales que aprenden a hacer esto. Te escucho, Norma. Sí, buenas noches. Yo trabajo en una organización de la sociedad civil y nosotras atendemos a víctimas de principalmente violencia de género. Ujú. Como bien usted lo refiere, hemos tenido muchas complicaciones en el tema de reparación del daño, a reserva de que no muchos casos todavía llegan a esa etapa, ¿no? Porque no llegan a judicializarse. Justo usted y la compañera de inicio mencionaban que han apoyado en cuestión de peritajes. Me gustaría saber qué peritajes en particular y de qué forma podríamos hacer como sinergia, porque sí hemos estado teniendo muchas complicaciones. Sí logramos un asunto en casos de violencia digital donde conseguimos una muy buena reparación del daño desde el enfoque integral, pero ahí sí tuvimos que meter trabajo social, antropología Sí, social, diferentes cuestiones y fue la verdad navegar contracorriente de la fiscalía. O sea, sí, eran cuestiones donde nos decían a nosotras como asesoras jurídicas que para qué queríamos esos peritajes cuando les claro, explicábamos cuál era la razón y demás. Sí logramos una reparación de alrededor de 180,000 pesos, que digo, bueno, acá se tuvo que traducir en cantidad monetaria. claro. Se fue a un procedimiento alternativo y ahí la víctima al menos logramos salvar la parte de lo psicológico porque ella era lo que quería rescatar, Claro. las sesiones psicológicas y ahí se logró negociar alrededor de 60,000 pesos. No era lo que queríamos, pero al Sí, menos era pero, para negociar. claro, Pero sí me interesaría mucho saber de qué forma, nosotros también trabajamos muchos asuntos pro bono, pero de claro, pronto cómo podríamos generar sinergias porque hay algunos especialistas que no los tienen las fiscalías claro.
y pues sí estaría súper bueno generar como estos insumos. Muchas gracias. Sí, sí, con mucho gusto. Mira, por ejemplo, este caso que estás viendo en pantalla es un caso de feminicidio. Es un caso que lo puedes investigar. Ahí pueden, por cierto, en el enlace pueden acceder a la guía donde explicamos el caso y explicamos un poco, digamos, cómo se realizó y los tipos de evaluaciones que se realizaron. Pero este es un ejemplo de las evaluaciones que se pueden hacer. Nosotros, cada que hacemos una investigación forense, nosotros hacemos lo que le llamamos investigaciones forenses generales o generalistas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que nosotros hacemos es juntar dos tipos de análisis. Un análisis conductual, y cuando decimos conductual me refiero de hechos, por ejemplo, saber y corroborar a partir de la evidencia física, a partir de la evidencia testimonial, a partir de diferentes tipos de evidencia, determinar qué cosas sucedieron, qué hechos, qué conductas, qué comportamientos, ¿no? Más bien conductas, no comportamientos. Una conducta es por ejemplo, compartió las fotos en grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Estuvo publicando el teléfono de la víctima en páginas para adultos o para comercio sexual para que le hablaran a la víctima, la acosaran, por ejemplo. Esa es una conducta verificable a través, pues, de evidencia digital que va recogiendo la fiscalía. Entonces, eso insumo ya lo tiene la fiscalía. El chiste es alguien que le haga la interpretación y luego lo juntamos con lo que le llamamos evidencia contextual. Y la evidencia contextual implica análisis de contexto. Y el análisis de contexto, tú sabes, es lo fundamental para cualquier tipo de investigación con perspectiva de género, que implique no solamente los elementos, digamos, de la dinámica entre la víctima y el victimario, en razón de la disparidad de poder o de las distancias o del uso de los estereotipos o al amor romántico o control coercitivo u otro tipo de dinámicas que hay en la relación, y luego un contexto más bien social que está alrededor de esto, porque no se puede entender ninguna violencia, particularmente la de género, si no se entiende que está dentro de un contexto de impunidad. Entonces, por ejemplo, la red de apoyo de la víctima, el agresor escoge a su víctima, ¿no? El agresor escoge a su víctima precisamente porque la ve vulnerable, porque es, o sea, el macho, el machista, el agresor, etcétera, etcétera, es parte de una misma realidad y ve y sabe a quién, digamos, cómo elegir a su víctima para tener impunidad o para que la víctima sea más proclive a caer en su trampa, ¿no? Entonces lo que se hace es probar los hechos y darles contexto para poder hacer interpretaciones que lleven a varias cosas. ¿Qué tipos de evaluaciones? Me preguntabas. Una puede ser reconstrucción del crimen, otra, por ejemplo, puede ser autopsia psicosocial, otra puede ser análisis de la escena, pero otra puede ser reparación del daño. Y la reparación de daño es precisamente a partir de todos los elementos, pedir a partir de, por ejemplo, nosotros trabajamos con un colega que trabaja para la Corte Interamericana, que trabajó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos su tesis. Y entonces lo que tomamos son los estándares de la Corte con respecto a los derechos y la reparación de daño para que los peritajes que hagamos no estén pensados pues para el código local, que está bien, o sea, el código local siempre se tiene que mencionar, pero la idea es que utilicemos los estándares de la Corte Interamericana para pedir una reparación de daño, que pues recordarán todos ustedes, proyecto de vida es elemental y esencial, ¿no? Sobre todo pensar en que cuando hablamos de salud mental, tenemos que empezar a hacer psicología que piense la salud mental como, déjame la defino, la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, sino es el acceso pleno a derechos. Y el acceso pleno a derechos, por ejemplo, en infancias implica participación, en adolescentes, reconocimiento de su autonomía, de su autonomía progresiva, o si es, por ejemplo, mujeres, el reconocimiento, por ejemplo, a veces de su condición de víctima, pero también a veces de la reparación de daño implica cuestiones como separar a la persona de ciertos contextos en los que se encuentran. Se deben de pedir esas cosas también. Por ejemplo, nos ha tocado casos de feminicidio en donde el feminicida ya está pidiendo un recurso para salir y las víctimas siguen viviendo en un contexto donde la familia tiene control territorial de ahí. O sea, ellas han vivido amenazadas todo este tiempo y ahora que salga el feminicida, pues se va a reempoderar y él va a poder entrar a ese contexto. O vas y modificas el contexto, porque recuerda que la reparación de daño siempre tiene que ver con la no repetición, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una serie de evaluaciones generales. Si quieres, ponte en contacto con nosotros, te pasamos algunos ejemplos
de casos que hemos tenido. De todas maneras, les pasamos la presentación para que investigue los casos que están acá y con mucho gusto podemos hacer sinergia, podemos incluso capacitarlas a ustedes para que lo hagan, podemos trabajar algunos casos pro bono. Por ejemplo, nosotros tenemos una maestría y en el último cuatrimestre los estudiantes llevan casos reales y podríamos utilizar esos casos para que los estudiantes practiquen, aunque nosotros al final lo presentamos. Entonces sí, por ahí va. Muchas gracias. A la orden. Dice, yo fui víctima de violencia digital, tengo los datos de los agresores, estoy en Puebla, ¿dónde debo dirigirme? Adriana, perdón, Norma, no sé si le puedes dar algún consejo a Adriana de dónde dirigir a la policía cibernética, ¿no? Es un poco más tardado, sugiero que sí acuda directamente a la fiscalía. Por fortuna fue Puebla el estado donde se Ajá, legisló más el tema de la ley Olimpia. Entonces ahí ese es el primer paso y ok. la clave ahí es el tema de las huellas digitales, ¿no? Todo lo que fue dejando la huella digital. Y si tienes Mm, ubicado al agresor, proporciona fotografías, CURP, todo lo que puedas obtener para que le facilites de alguna manera a la fiscalía. No deberíamos, sí, ¿no? Pero sí, de para que se acuerdo. lo facilites, eso ayudaría, pero pues también sí, bueno, no sé si esté correcto hacerlo, pero si quieren me pueden buscar y ya ahí en Sí, directo. claro, con mucho gusto. Ahí, si le puedes mandar mensaje a Norma ahorita directo Sí, y nos hace el favor. Te agradezco mucho, Norma, ¿eh? De no, verdad, ¿de qué? mucho, pues en estos espacios tú sabes cómo son, ¿no? Dice Sí, claro. Moisés, si el victimario no tiene la solvencia para reparar el daño de la víctima se queda sin este derecho fundamental. No, no, se le tiene que cubrir y bueno, depende de muchos contextos, pero por ejemplo, pues también hay otros, obligados alrededor del victimario, pero no se nos olvide que la reparación de daños es un tema del Estado. O sea, realmente es un tema del Estado, no se nos olvide. O sea, la idea de sacarle dinero del bolsillo al agresor para ponérselo en la víctima, la verdad es que no va a funcionar nunca y recuerden que es un tema de restitución de derechos. Dice Graciela, el deber ser es que el Estado se la brinde, pero también bajo sus esquemas de lo que hay en apoyo psicosocial en sus programas. Exacto, te meten a sus grupos psicosociales o a sus programas psicosociales o a las mujeres, honestamente, que lo que hacen acá en Aguascalientes es que te juro, así con ese tipo de roles, los meten a las mujeres a talleres de cuestiones de así, de poner uñas, ¿no? Y a los hombres los meten a cuestiones, por ejemplo, expandilleros, a cuestiones de que pues aprendan a hacer casi que mecánica, ¿no? Entonces, eso no son proyectos, esos son proyectos de vida basados en estereotipos, basados pues básicamente normalizar a las personas. Dice Lisbeth, a mí también me gustaría la capacitación y recursos. Yo trabajo como responsable del comité de género de una universidad. Mucho gusto, Lisbeth, claro que sí. Dejamos nuestros números al final para que nos pongan en contacto y con mucho gusto hacemos colaboraciones. Nosotros tenemos dos maestrías. Tenemos una maestría en evaluación e investigación forense, que esa está dirigida a quien hacen, pues, sobre todo psicología, ¿no? Como reparación integral del daño, protocolo de Estambul, entrevista de abuso sexual infantil, ¿no? Y tenemos otra maestría que es en criminología forense, que es lo que les estaba platicando, análisis de la escena, reconstrucción del crimen. Es decir, nosotros tenemos toda una maestría para que profesionales se basen en análisis de la evidencia de los hechos, o sea, investigadores forenses, pues. Una llamada, cómo se relaciona con una torre, una huella de sangre, cómo se relaciona con una dinámica de movimiento del cuerpo, cómo esto implica una motivación criminal, o sea, análisis de hechos de evidencia científica. Y lo psicológico nosotros lo entendemos como análisis de contexto, ¿no? Análisis de contexto que implica lo cultural, lo social, la infancia. Lo psicológico nosotros lo entendemos como algo que se debe de ver en el entorno del individuo. Nosotros no podemos tener acceso a su cabeza, a sus pensamientos, pero sí podemos tener acceso a sus condiciones materiales de vida, a su testimonio, a las personas que viven con ellos, y a partir de ello hacer una reconstrucción del contexto. Agarras el contexto, pones las conductas y a partir de la evidencia explicas de manera reconstructiva. Es un modelo que utilizamos, empezamos en Colombia, que ahora lo hemos llevado a otros lugares. Entonces, bueno, les vamos a mandar a todos la información de la institución, de la maestría, por si tienen interés, pues nos daría mucho gusto. Dice Frank, ¿a través de qué medio puedo hacer contacto para usted para el tema de capacitación en institución? Les voy a dejar mis datos, déjenme, se los pongo de una vez porque se nos está acabando el tiempo y tampoco los quiero tener aquí tan noche en una noche. Les dejo mis datos con muchísimo gusto aquí. Tienen mi WhatsApp,
tienen mi correo electrónico, no duden en ponerse en contacto. Nosotros les vamos a enviar también información de lo que estuvimos hablando, ejemplos de estos reportes. Les voy a mandar esta presentación y en esta presentación ustedes les digo, en estos códigos QR, ustedes pueden básicamente tomar captura de pantalla y bajar. Les pongo 2 o 3 capítulos del libro que hemos hecho, que se supone que no debería hacerlo, pero lo estoy haciendo porque pues también, ni modo que le vayan a... O sea, tampoco crean que me llega mucho dinero de las editoriales gringas, la verdad, ¿no? Entonces, pues digo, ya los recolonizamos, ahora hace falta pues difundir la información. Oigan, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho sus preguntas. Yo creo que hay que hacer un seminario, los vamos a invitar a un seminario más extenso donde veamos ejemplos. Voy a tener por ahí alguna participación, si alguno de ustedes, voy a hablar de este tema en Mexicali. Voy a estar en Mexicali a principios del siguiente mes y voy a estar dando una capacitación sobre esto a la Fiscalía de Baja California, por si alguno de ustedes es de Baja California, sepa que voy a dar el curso el 28 de este mes de reparación integral del daño con perspectiva de género. Les agradezco de verdad muchísimo verles, les vamos a mandar la información y estamos en contacto. A Monterrey, pues invítame, Graciela, a que se organice algo en Monterrey, tenemos mucho que no vamos por allá. Siempre que voy me da mucho gusto. Les voy a mandar la información, no sé si Eli nos pueda pasar como un enlace o algo. Bueno, tenemos los contactos de todos para que quienes quieran podamos enviarles por correo, si no, ahí tienen mis datos y con mucho gusto los atiendo. Nos vemos pronto en Hermosillo, nos vemos dentro de 2 semanas. Me va a dar mucho gusto verte, Pati. Nos vemos, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.